Bien, quiero que hagamos algo un momentico y pensemos en una situación difícil de nuestra vida, que nos haya desubicado, que nos haya movido la estantería. Por ejemplo, la pérdida del trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer ahora? Y eso quizá pueda incomodar a alguien. No quedé abandonado, pero sí en el año 99 se nos fue el 50% del presupuesto que teníamos. Porque donde me daban contrato, donde me han dado un contrato durante 25 años me lo cancelaron después de una condecoración. Eso trata de desestabilizarlo a uno bien. Pero también puede haber sucedido que usted ha tenido la ruptura de una relación, un noviazgo, el enamorado o la enamorada no era tan enamorado ni tan enamorado y entonces sintió dolor en su corazón y sintió tantas cosas que se pueden sentir en un momento dado. Ahora algo más tremendo, la pérdida de un ser querido, alguien cercano y se va. Y entonces uno no esperaba que eso pasara. Y entra entonces en un momento bien difícil. Pero siempre habrá una salida. Y la palabra nos enseña. Así que los invito a que vayamos al primer libro de Reyes. En el capítulo 19, la historia de un hombre de Dios. Los versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Saben ustedes quién estaba hablando y de quién vamos a hablar? Del profeta Elías, ¿sí, señor? Del profeta Elías. Y una cosita, esta situación que el profeta Elías está viviendo, la vivió después de grandes momentos con el respaldo de Dios. Oró y 3 años y medio sin llover. Tuvo provisión cuando no había agua, tuvo de beber, y cuando no había pan, tuvo de comer, y lo alimentó a alguien que nunca se esperaba, que fue una viuda, y cuando no, le traía la carne de los cuervos. Luego viene y se enfrenta y mata a 400 algo de profetas de Baal. Y ahí, a la noche siguiente o el día siguiente, empieza la situación difícil. Los versículos 1 y 2 y 3, perdón, 1 y 2 del mismo capítulo 19 dice que Acab fue y le dijo a Jezabel: Elías le mató 430 profetas. Y entonces Jezabel le manda un mensaje y le dice: si me haga Dios, pero le prometo que donde me lo encuentre le va a ir peor que a ellos. Y entonces por eso el texto empieza diciendo: viendo pues el peligro, viendo la situación difícil, viendo lo complicado que estaba, él decide entrar en un estado difícil y empezar inclusive a huir. ¿Cuántos en una situación difícil hemos pensado en huir? En salir. Y algunos, como Elías,
pensar en morirnos. Pensar que ya no, esto no tiene. Y hermanos, miremos algo. Esto nos puede pasar aún estando con la presencia de Dios, estando con Dios. Porque Elías estaba bien. ¿Sí? Dice la palabra del Señor y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dígame bien, una situación difícil nos puede llevar a hacer oraciones que no deben ser. Varias veces les he dicho aquí, el Señor dice: no usen vanas repeticiones, no digan las cosas por decirlas. Y creo que eso es lo que estaba pasando con Elías, porque esa oración sale de un alma que no ha tenido relación con Dios, pero sabe que Dios está y le habla. Sin embargo, Dios escucha. Pues solamente quiero que guarden esto en su corazoncito ahora y para después. ¿Sí? Y deseando morirse, dijo: basta ya, quítame la vida. Ese es un momento donde no estamos en la coordinación de nuestros sentimientos, de nuestro vivir. Y tal vez algunos hayamos pasado por ahí. Tal vez. No conocíamos del Señor. No conocíamos. Y estábamos en el momento difícil de la salud de mi esposa. Y un día yo le dije a Dios: escuchen, ve a Dios, a mi manera, pues. Si quiere que yo me enferme y mi esposa se sane. ¿Ustedes creen que eso es una oración y una solución para Dios? Pero es una solución en un momento de crisis, en un momento de angustia. Y es lo que tenemos que hacer, cuidarnos y no entrar ahí. Ahora, cuidemos y entremos en un proceso de mantener el equilibrio de nuestra vida, mis hermanos. Y vuelvo y repito algo que no sé, lo voy a repetir no sé cuántas veces, ténganme paciencia. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y hay una palabra a la que le tengo, si pudiera quitarla, la quitaría. Pastor, es que es la temporada. Es que es la temporada. Y entonces haga y haga y haga. Y si no hago, entonces, ¿qué va a pasar? Haga. Y en ese haga y haga se presentan las situaciones. Y entonces venimos y decimos: uy, si yo hubiera hecho esto mejor. O si yo no hubiera hecho esto. Y eso causa un desequilibrio. Si yo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho. Y eso hace entrar en una tensión. Voy a decírselo, eso deja entrar en estrés, en depresión. Entra ahí, ¿sí? Esto lo pensé yo, esto no es de la palabra. Pero tal vez Elías hubiera dicho: si yo no hubiera matado a los 400, sino que hubiéramos matado unos poquitos menos.
Si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho esto. Pero hay que hacer las cosas muchas veces. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. No nos dejemos absorber por el haga. Es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer, es que es ahora. Sí hay que hacer. Naturalmente que hay que hacer. Pero llega un momento en que en ese haga nos desconectamos. Nos desconectamos, hermano. Y entonces cuando nos desconectamos, se pierde el equilibrio. Y cuando se pierde el equilibrio, vienen las reacciones. En ese momento crítico, las mujeres se ponen tristes y lloran. La mayoría se ponen tristes y lloran. Y los hombres se enojan, se ponen de mal genio o nos ponemos de mal genio y hasta nos volvemos desinteresados. Iremos a ver qué pasa. No es que no quiera actuar, lo que pasa es que el momento difícil lo ha cogido, mi hermano. El momento difícil está ahí. Y entonces la esposa llora y el esposo no sabe por qué. Y no se atreve a preguntar, ni quiere adentrarse en las cosas, y hay que hacerlo. Porque ahora más adelante vamos a ver por qué, mis hermanos. ¿Por qué? Los momentos difíciles son inevitables, hermanos. Créanme, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen. Dice el Señor, yo he vencido el mundo. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo nos enfrentamos. Pero los momentos difíciles serán inevitables, son inevitables, se van a presentar de una o de otra manera. Vamos a vivir de una u otra manera. Pastor, sí, el Señor lo dice. No les ha venido prueba, tentación que ustedes no puedan resistir. Entonces lo que viene lo podemos hacer. Y si nos cogemos de la mano de Él, será mucho mejor. Será mucho mejor. Elías lo hizo. Y entonces, hermanos, no nos vamos a quedar mirando que vienen situaciones difíciles y que son complicadas. La palabra nos enseña algo maravilloso. Si viene una situación difícil, lo primero que hay que hacer es recupere el equilibrio. Por favor, pónganme mucha atención. Y si a alguien no le queda claro, me pregunta. ¿Sí? No vayan a decir, es que el pastor dijo. El libro del Evangelio de San Mateo dice en el capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A ver, detengámonos ahí. Ir a donde el Señor es ir en oración. Pero, hermanos, una oración sin disposición no tiene la suficiente fuerza. Una oración sin un corazón confiado en Dios no tiene la suficiente fuerza. Elías le dijo al Señor, yo no quiero vivir más, está listo. Pero en medio de todo se dejó guiar por el Señor. Y Dios tiene un proceso. Repítame el versículo, por favor. Bueno, venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién los hará descansar? Dios. Dios. Él nos va a dar el descanso a su manera, mis hermanos. Yo los haré descansar, dice el Señor. Usted conoce la historia de Elías. Si no, pues lea usted el capítulo 19, capítulo 20, capítulo 18. Y bueno, pero ahorita vamos mirando. Elías le dice al Señor, listo, ya habló con él. Y el Señor no le contestó nada. Ahí no le contestó nada. Pero vayamos ahí, al mismo primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió. ¿Y qué? Y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera, te resta, perdón. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Miremos el proceso de Dios para que descansemos. Fue con Elías, con usted y conmigo puede ser totalmente distinto. Va a ser totalmente distinto. Imagínense ustedes el ajetreo de Elías. 3 años y medio con sequía, buscando comida. Después el Señor le dice, alcance a Acab y dígale que va a llover. Una caminada, una carrera bien brava para alcanzar a Acab, con el miedo de que de pronto alcanzara. Luego una pelea con los profetas de Baal. Luego matarlos y luego a huir. Eso agota, mis hermanos. Eso cansa. Y entonces por eso llegó y se echó, dice la palabra. Vea, Señor, yo ya no quiero vivir. Y Dios no le dijo, no lo regañó, lo dejó dormir. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios le diga que descanse, descanse. Descanse. Durante 19 años, casi 20, nosotros no salimos de aquí de la iglesia a un descanso. Íbamos 2 o 3 días y regresábamos. Y del concilio nos hablaron. Y el hijo, y el hijo más que todo, Julián, el pastor Julián, y hablamos. Y por primera vez desde el año 2003 hasta el año 2022, este año sacamos un tiempo, no para alejarnos de Dios, pero para estar sentados un poquito más juntos los dos. Y cuando yo meditaba en esto, Elías se quedó dormido y el Señor le dijo, duerme, mijo. Ya está cansado, descanse. Puede dormir. Y luego, ¿qué pasó con Elías? Vino el ángel y ¿qué? Le tocó y le dijo, usted toca que se fortalezca, coma. Y le trajo para que comiera. Y comió
se paró y se fue. ¿No? ¿O sí? Se volvió a dormir. Necesitaba un buen descanso. Durmió y bien. Y cuando durmió la segunda vez, ¿qué pasó? Vino otra vez el ángel, lo llama y le dice, coma. Y coma bastante. Prepárese, porque tiene que seguir caminando conmigo. Tiene que seguir sirviendo. Hermano, después de una situación difícil no hay razón para que le volvamos la espalda a Dios. No hay razón para que le digamos, no le sirvo más. No hay razón para que digamos, no más, no quiero más nada. El Señor nos está diciendo, largo camino le resta todavía, tenemos mucho para hacer, todavía tenemos mucho para brindarle al Señor en oración, en adoración, en exaltación y en servicio para que su obra crezca. Tenemos mucho por hacer, mis hermanos. ¿Que hemos tenido momentos difíciles? Sí. ¿Que hemos tenido momentos complicados? Sí. Pero el Señor no le dijo a Elías, ya durmió, ya comió, mijito, vaya y busque dónde esconderse. Largo camino le resta. Y cuando Dios ayuda, y cuando Dios fortalece, lo hace de una manera que a todos nos sorprende. ¿Para cuánto le aguanta uno un desayuno, un almuercito así bien trancado? Por ahí para almuerzo, algo de la comida, y de pronto al otro día el desayuno dice uno, bueno, hoy con un cafecito y un pan tengo, no más. Ya, listo, no, déjeme así. Todavía tengo de ayer. Pero al otro día, no, el desayuno es con caldo de arepa, porque ya el efecto del almuerzo pasó. Pero la comida que Dios le dio a Elías le aguantó para 40 días y 40 noches. El refuerzo que Dios haga en su espíritu y en mi espíritu va a ser para que le sirvamos con todo el corazón, mis hermanos. Va a ser para que lo hagamos. No va a ser una ayudita ahí chiquitica. Levántese, porque largo camino le resta. Y luego, mis hermanos, para llevar a esa situación difícil, busquemos el apoyo de alguien. Vino el ángel y lo llamó. Vino el ángel y lo llamó. Y por 2 veces vino el ángel a motivarlo, a decirle, coma porque tiene que seguir, coma porque tiene que andar. Hermano, usted está llamado a ser un ángel que apoye. ¿Sí? Pero hay que saber apoyar. No, es que como usted no ora, es que como usted no lee la Biblia. No, hay que saber apoyar, hay que orientar, hay que llevar por el camino que Dios quiere que vayamos. Y ahora no busque apoyo en cualquier persona, mis hermanos. Si estamos casados, busquemos apoyo en la esposa o busque apoyo en su esposa. Y ahí está el compromiso grande de las parejas de caminar. Y pastor, ¿y si mi esposo o si mi esposa no es que... bueno, entonces el Señor colocará una hermana, si usted es una hermana de la iglesia, colocará otra persona, otra mujer de la iglesia, o si usted es un varón, colocará otro varón de la iglesia que le dé la palmadita para seguir. Ese puede ser su líder o la esposa del líder. Hermanos, ustedes conocen la estructura de la iglesia. Cada rey tiene un líder. Dígame bien, cada rey tiene un líder. Y ese líder es su pastor inmediato. Es su asesor inmediato. Cuando usted tenga alguna dificultad, acérquese a su líder. Pero no se acerque al líder para que le consiga una cita con la pastora. No se acerque al líder para que le consiga una cita con el pastor. Acérquese al líder para que sea el ángel que le dé la palmadita en el hombro y le diga,
comamos y vamos para adelante. Vamos y vamos para adelante. Esto es un paréntesis. Jetro le dijo a Moisés, nombre líderes de cientos, de 50, porque usted no va a ser capaz de atenderlos a todos y se le van a morir espiritualmente. No, que los pastores tengamos toda la buena voluntad, nos queda muy difícil. Pero los pastores estamos convencidos que los líderes son hombres y mujeres de Dios, que son instrumentos utilizados por Él. Pues hagamos ese proceso. Busquemos ese ángel y no caminemos solos, sino que esperemos ese ángel que nos dice. Y entonces Dios va a recuperar el ánimo. Y una vez que recuperemos el ánimo, miremos qué pasó. Libro Primero de Reyes, capítulo 19, ahora versículo 9. Dice, caminó hasta Horeb, hasta el monte Horeb. Y luego dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Perdón un momentico. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompió los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. No me quite el texto, déjemelo ahí. Miremos las cosas que pasaron hasta aquí. Huracanes, hace poquito pasó uno que es Julia, ¿cierto? A nosotros como Asamblea de Dios, pues, y como pastores, oramos bastante y preocupamos para ver cómo estaba el pastor, porque en San Andrés hay iglesia de Asamblea de Dios, y el pastor es el pastor Andrón Brown, y él mandó unos videos, ¿cierto? Bueno, pero Dios no está en los huracanes. Luego pasó un terremoto, ¿sí? Sí, un terremoto, ¿cierto? Sí. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y luego pasó el fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Grábense esto bien, mis hermanos. Grábense esto bien. Porque luego dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estaba Dios? En la tranquilidad, en la paz, en lo tierno de un silbo, de un pajarito, de una persona, no un chiflido, no, la palabra dice que un silbido apacible y delicado.
yo no sé silbar, ¿no? Yo no sé chiflar. No aprendí. Bueno, pero ese silbito suavecito, ¿no? Como que atrae al... Ese no. Ese fastidia, ¿cierto? Ese silbito suave. Es que la voz de Dios es suave, es dulce, es tierna. Entonces Dios no está en los huracanes. No, Él no está ahí. En ese momento difícil, tremendo, Él está esperando que nosotros actuemos. ¿Cómo? Buscándolo a Él. En los terremotos, ¿no? Cuando lo critiquen, cuando murmuren, cuando hasta lo calumnien o la calumnien, no se preocupe. Esté tranquilo. Que Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Lo vivimos aquí. Nosotros lo vivimos. Y ayer en una reunión que tenía alguien me preguntaba por un evento que se hacía y yo le dije, lamentablemente no se pudo seguir haciendo con Samaritan Purse. Yo tuve que enfrentar un momento difícil en esa época. Pero lo cierto es que la Iglesia de Asambleas de Dios sigue en el socorro y los que vinieron con otra intención, yo no sé dónde está y que Dios haya tenido de ellos misericordia. Ahí en esos momentos, en esos huracanes, orando con mi esposa dijimos, Señor, si esto no es de Dios, entonces tiene que pasar. Y pasó. Dios no va a estar en el fuego de personas arrogantes. No va a estar. No. Dios no va a estar ahí. Dios va a estar en la tranquilidad, en la paz. No en el desespero de hacer y hacer. No en la angustia de qué pasó, sino en la paz de la confianza en Él. Ahí en la puerta de la cueva, donde está el silbido suave, donde esté la parte suave, ahí está el Señor. En el capítulo 19, en el versículo 18, si usted tiene la Biblia ahí, no está en las pantallas. Bueno, si usted en su casa lee del 13 al 18, el Señor le dice, mire, vaya Elías y unja a Azel, a Dudí y a Eliseo, únjalos que ellos están ahí. O sea, mire, usted no es el único Eliseo, usted no es el único Elías. Allí están ellos. Usted los unge y ellos lo van a hacer. Y el que se le salve al uno, el otro lo coge. Y el que se le salve a ese, el último lo remata. Tranquilo, no se preocupe. Vaya en paz. Y entonces en el versículo 18 dice, y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Cuántos eran los que iban a quedar? 7,000. No era el único Elías. Hermanos, no somos los únicos. Dios tiene muchos para que hagan su obra, pero a nosotros nos ha dado el privilegio de estarla haciendo ahora. Nos ha dado esa honra. Pero ¿dónde tenemos que estar, hermanos? Donde esté el silbo apacible de Dios. Por eso el título del mensaje, ese es nuestro lugar. Nuestro lugar no está en las desesperaciones. Nuestro lugar no está en estarnos culpando. Nuestro lugar no está en desequilibrarnos en todo momento. No.
Nuestro lugar está en el silbo, en la presencia apacible del Señor. Y hoy que estamos aquí nosotros y los que nos están acompañando en las redes, tenemos que dar el paso para cada día estar en la presencia apacible de Dios. Ese es nuestro lugar.